2, 1, al aire. Muy buen día para todos, muy bendecidos, muy agradecidos al Señor porque nuevamente estamos aquí con ustedes, declarando de que usted está listo, preparado para recibir esta palabra que vamos a compartir con ustedes. Nosotros estamos muy contentos por tanta aceptación que hemos tenido a través de la plataforma y, y los mensajes de ánimo, que sigamos, que está la palabra llegando y tanta gente nueva que está escuchando esta palabra. Así que por esa parte nosotros estamos muy agradecidos al Señor. Y siempre recordándole que estemos listos porque con libreta, con bolígrafo, apagando los teléfonos para poder estar concentrados en lo que estamos oyendo. Porque de esa es de la única forma de que se nos puede grabar y seguir oyendo y seguir oyendo y seguir escribiendo. Siempre recordándole que esta palabra es maravillosa y no podemos añadir nada a lo que es la palabra de gracia, porque la Biblia dice que un poquito de levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que estamos contentos, estamos muy agradecidos, saludamos a todas las personas que nos mandan tantos saludos maravillosos. Y no quiero decir nombres porque no quiero que se me quede ninguno. Pero a todos ellos un beso y un abrazo de parte nuestra. Pastor. Y no nos cansamos de repetirle a la gente la importancia de cuando sintonizan el programa de nosotros, se den cuenta que no están oyendo cualquier otro programa. Así es. Que es necesario que estén con su libreta, con su Biblia, con su cuaderno. Y un consejo que da aquí el apóstol Pablo en Hebreos 2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, él está diciendo que está bien que hoy, en el día de hoy, ellos están oyendo una cosa nueva. Pero dice la palabra que es necesario que con más diligencia de lo que tú estás oyendo hoy, vuelvas a oír lo que oíste anteriormente. Porque es la única manera que se te va a quedar. Así es. O sea, la gente, a veces lo más sencillo es lo que se le pasa. Por ejemplo, en esta situación que el mundo ha vivido ya hace 9 meses, la gente tenía que entender una sola cosa sencilla, que esto era contagioso, que se contagiaba este virus, y dieron las instrucciones De lo que había que hacer. y se eran sencillas. Número 1, usar la careta, la máscara. Número 1. Número 2, evitar estar en grupos sin máscara, aunque fueran familia, porque el hecho de que tú seas mi primo o mi hermana o mi papá o mi mamá no quiere decir que tú anduviste por allá y te contagiaste. Evitar los grupos, la gente en grupo sin máscara. Y número 3, cada vez que uno llegara a la casa, porque uno toca aquí o toca allá, lavarse bien las manos con agua y jabón. Era lo más sencillo del mundo. Pero lo que no entendieron, y no entienden todavía, lo que quiere decir la palabra contagio, porque tú lo ves todavía, que cada vez que las autoridades dan permiso para abrir los comercios, la gente se enloquece y se quitan la careta, y tú los ves metidos en los restaurantes y en los bares como si nunca hubieran comido. ¿Ves? Entonces, esto es igual. Lo más sencillo del mundo, lo dijo Jesús, que la palabra era como una semilla.
Y aquí el apóstol Pablo vuelve y te dice, por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, tú siembras una semilla y tú no te puedes olvidar que la sembraste, tienes que echarle agua, tienes que ir ahí a trabajar en ella. Esa es la razón por la cual la gente en los momentos difíciles pasan tanto trabajo, porque la palabra no les dio fruto. Entonces, como es una semilla, necesita trabajo, necesita tiempo. Eso no es de un día para otro, ninguna semilla en el mundo. Eso no existe, de que tú la siembras ahora y a los 5 minutos ya creció y te dio el fruto. Eso lleva su tiempo. Cuando llega el tiempo, ella da el fruto. Una vez dio el fruto, ya tú no tienes que volver a sembrar esa mata. Pues esto es igual. A la vez que la palabra que tú estás escuchando, tú la trabajaste y tú le echaste el agua y tú la fertilizaste, ¿ves? Y evitaste las plagas. ¿Qué es una plaga para la palabra? Bueno, la plaga es el bicho que se come la semilla. Pues la plaga en cuanto a la palabra es lo que tú oyes por ahí, la basura, la porquería que oyes en la televisión, en las noticias, en las amistades, en la familia. ¿Ves? Cosas que son contrarias a la palabra que tú te estás sembrando. Entonces tú tienes que trabajar en ella con más diligencia. Entonces, porque hay gente que sí le gusta. Tú le pones 15 mensajes, los oyes los 15 mismos días y no se le queda nada. ¿Ves? Sí. Porque mensajes, nosotros tenemos ahí cientos de mensajes, pero con más diligencia hay que escuchar y dedicar tiempo si es que uno quiere crecer. Así es. Porque lo que hemos estado hablando y lo explicamos y la gente pues respondió muy favorablemente, que nunca habían leído eso, que había un estado de una segunda gracia. Es un estado, o sea, no es otra gracia, es un estado. Está el estado de la primera gracia. La primera gracia, cuando tú recibes la gracia, eso te coloca en un lugar como el que va a hacer una carrera, que te coloca en un punto de partida. Cuando tú ingresas a la gracia y recibes la gracia, que ya tú has decidido dejar de ser un religioso, te coloca en un punto de partida, porque te trasladaron del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es el reino de la gracia. Te calificó para poder cobrar tu herencia que el Mesías valida, porque todas las bendiciones, dice Efesios capítulo 1, verso 3, y es algo que yo me di cuenta ayer, porque todos los días uno aprende, que dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, en el Mesías, no en Jesús. Entonces, Dios, antes de la fundación del mundo, dice ahí, nos bendijo. Pero todas esas bendiciones las guardó en el Mesías. Poderoso. No en Jesús. Entonces, cuando el Mesías se presente, que Jesús ocupa el lugar del Mesías, esas bendiciones vienen a ser válidas. Entonces, la primera gracia te califica para tú poder accesar a esas bendiciones. La segunda gracia es el estado donde tú te mantienes sin tener que hacer nada y comienzas a crecer. Tú no te puedes quedar enano, tú no te puedes quedar tomando leche, tú no te puedes quedar como la mayoría de las iglesias, que todos los domingos es la misma historia. La gente va, se sienta, el predicador lee un versículo, la mitad de uno, la gente no lee la Biblia, no lleva libreta, la gente no estudia la palabra, ¿ves? Y entonces están ahí como robots, aplaudiendo todo lo que aquel dice, aquel dando brincos, diciendo esto, diciendo lo otro, pero no se crece en la palabra.
Y aquí te mandan de que es necesario que en la gracia se crece. Y crecer quiere decir que tú nunca terminas de crecer. Todos los días Dios te revela algo. Claro. ¿Por qué? Porque es un misterio. Entonces, no nos cansaremos nunca de decirle a la gente que Dios pone a nuestro cuidado, fíjate, de esta manera tan responsable, yo lo tomo. De que esa gente que en este día se sentaron en su casa, sacaron el tiempo, Así es. pudiendo estar haciendo otra cosa, los separaron un tiempo de calidad, apagaron los celulares, apagaron los televisores, no están recibiendo visitas, no están conversando, sino están pendientes. Yo tengo que ser responsable porque Dios los ha puesto en ese momento a mi cuidado, Claro. de que su vida va a depender de lo que yo les estoy diciendo. Claro. Ajá. Así Yo los es. puedo guiar por un buen camino, como los puedo guiar por un camino que nos va a llevar a un lugar seguro. Así es. Entonces, la gracia es un misterio. Y no nos vamos a cansar de decir que todo misterio, ahí en Efesios 3, en 7 versículos, el apóstol Pablo menciona que la gracia es un misterio. Y no nos cansaremos de decir que todo misterio necesita revelación. Revelación, sí. Porque si no, entonces no sería un misterio. Entonces, yo leo una vez más ahí, mira, en Apocalipsis 17. Lo voy a leer yo solito. Ok. ¿Ok? Voy a leer del 6. Y para los que les gusta aprender, este libro que le han puesto de Apocalipsis, que es una traducción del griego de la palabra apocalipto, viene de la palabra revelación. Pero cuando tú lees el original, el libro en realidad se llama Las visiones de Elohim. Así como se llama este libro. Las visiones que Elohim le dio a Juan para que escribiera. ¿Ok? Dice en el verso 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Se acabó el tiempo. O sea, llega un momento que se acabó el tiempo, punto, se acabó el tiempo, ya no hay que esperar más. Y cuando ese tiempo llegara, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, y ya hemos explicado que no se trata de una trompeta de esas que tocan Física, las sí. orquestas, Sí. sino es un aviso. ¿Ves? Y el ángel es un ángel especial que va a traer un aviso, porque el ángel es un mensajero, eso es lo que quiere decir la palabra ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios. Y si yo pregunto a los que están al día en esta palabra, que han aprendido cuál es el misterio de Dios, pues es la gracia. Así es. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Los profetas. Que ya de eso lo hemos O sea, hablado. Que eso ya está anunciado desde antes. Que los profetas anunciaron esta gracia Así y le es. dijeron que no era para ellos, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque hay que entender lo que se llama dispensaciones. Los profetas vivieron en una dispensación que era la dispensación de la ley. Y venía la dispensación de la gracia. O sea que durante la ley los profetas anunciaron la gracia. Y a ellos les gustó tanto lo que estaban anunciando que quisieron disfrutarle. Le dijeron, no, esto no es para ustedes, es para ellos. En este caso, ellos somos nosotros. Entonces, no nos vamos a cansar de repetir que esto no es cualquier mensaje. Que esto necesita prestarle atención, volverlo a oír, Tiempo. tiempo, revisar las notas. Y si tiene alguien con quien compartirlo, mejor todavía. Y regresar ahí a la palabra, si esto es un misterio que todos los días Dios te abre algo nuevo. Las semanas anteriores estuvimos hablando
del el estado de la primera gracia, que es cuando Dios nos traslada, nos coloca, nos califica. Es como una iniciación. Ajá. Estuvimos hablando del estado de la segunda gracia, que es mantenerse sin tener que hacer nada. No hay que hacer Mantenerse. nada. Claro. Aquí no se puede añadir nada. No, porque que fue poderoso para trasladarte del fango donde uno estaba, del pozo cenagoso, como dice la palabra y dicen los predicadores, del pecado donde uno estaba viviendo, del tipo de vida indeseable. El que fue poderoso para trasladarte de ahí al reino de la gracia es poderoso para mantenerte. Así es. Porque es esto sin sentido decir que Él es poderoso para rescatarme y que de ahí en adelante me deja solo y me dice, bueno, de ahora en adelante arréglatelas como tú puedas. No, ese es el estado de la segunda gracia, donde yo estoy seguro, estoy confiado, estoy en reposo, estoy tranquilo. No tengo que estar pensando que si pierdo o no pierdo la salvación, que si viene el diablo o si vienen los demonios, que si el infierno. Yo no tengo que pensar en eso. ¿A qué me tengo que ocupar yo? De crecer. De crecer. Por eso el evangélico protestante no crece. Porque él ocupa el tiempo en pensar, ay si me salvo, ay si me pierdo, ay si viene el diablo, ay que si el infierno, ay que si los demonios, ay que tengo que ayunar, ay que Entonces no puede crecer. No puede crecer. Entonces aquí, en este estado de la segunda gracia, de lo único que uno se ocupa es de estar en reposo y de estar creciendo, aprendiendo, conociéndolo a Él. La palabra dice, si alguno ha de alabarme, alábeme en conocerme y en entenderme. Qué bueno. Hoy queremos hablar de un tema que vamos a arrancar ahí leyendo en Hebreos capítulo 8, léelo tú. Y bueno, ustedes me disculpan allá los que nos están viendo allá, no estoy acostumbrado a hablarle a un aparato. A la cámara. Tienes que hacerlo porque si no, protestan. Hay gente que me escribe y me dice, pastor, mire para la cámara. Que yo también estoy aquí. Que yo también estoy aquí. Bueno, discúlpame. 8, ¿qué? Vamos a leer Hebreos 8. Yo creo que merita la pena leer, a ver, espérate. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5, lee. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó. Fíjate la expresión, verdadero tabernáculo. Que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado
En el monte. En el monte. Quiere decir que a Moisés le dieron un trabajo que precisamente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todos esos materiales, el bronce, la plata, no era para que se hicieran aretes o se hicieran collares, sino era reservado para cuando se fuera a hacer el tabernáculo, usar eso como parte de los materiales ahí. Pero fíjate la advertencia que Dios le hace a Moisés. Cuando vayas a edificar el tabernáculo en la tierra, hazlo igual al modelo que yo te mostré cuando estabas en el monte. El único que lo viste fuiste tú. Cuando estabas en el monte yo te mostré que acá arriba hay un tabernáculo hecho en lo celestial. Y yo quiero que tú me lo hagas conforme a este. Igualito, idéntico. Porque todo tenía su sentido. Claro. De ser así. Entonces, el tabernáculo, cuando Dios habla ahí del principio, habla en el verso, cuando Él te habla de lo original, que te dice, advirtió cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mirad todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Quiere decir que le está mostrando uno que es el original. No es una copia. Cuando te habla de original, te habla de principio. La palabra en hebreo es Bereshit. La gente tiene que entender esto, que es como si estuviéramos hablando de dos mundos, que Dios en lo celestial estableció todas las cosas, por eso Dios reposó, porque lo estableció todo. Todo está establecido. Salomón se encarga de decir en Eclesiastés que debajo del sol no hay nada nuevo. ¿Ves? No hay nada nuevo, ni aún la lluvia, ni aún el agua. Es la misma agua que había desde el principio. Entonces, en el Bereshit, en el principio, en el fundamento, Dios erigió ese tabernáculo con un propósito. Ese tabernáculo era constituido así. Era hecho de pieles de animales, de cabros, de chivos, denotando que iba a haber un cuerpo partido, una sangre derramada. Tú al entrar te encontrabas una puerta. Esa puerta era una puerta ancha y baja para que hubiera capacidad para que entrara todo el mundo. Todo el mundo era bienvenido. Lo primero que te encontrabas era un patio, un atrio, y lo primero que te encontrabas ahí era lo que se llama la fuente del agua, que se usaron los materiales de bronce para hacerla. La fuente del agua era como un espejo, que es la palabra. La palabra es tu mejor espejo. Así es. Tú quieres saber cómo tú andas, mira la palabra. La palabra es tu espejo. Tú seguías caminando y te encontrabas el otro lugar, que era el lugar santo. Y ahí en ese lugar santo estaban dos cosas. Estaba un candelabro de 7 brazos que alumbraba constantemente, y estaba la mesa de los panes. El candelabro daba la luz para que tú vieras dónde estaban los panes. Los panes es la palabra. El candelabro es la revelación, para que a través de la revelación tú veas la palabra y la entiendas. Cuando tú seguías caminando, había un altar que era de oro, y en ese altar lo que se derramaba era perfume en adoración a Dios. Era diferente al altar que estaba en el atrio. El altar que estaba en el atrio era un altar de bronce
dónde se sacrificaba el animal, de dónde se iba a coger la sangre, que el sacerdote la llevaba para rociarla encima del arca, que el arca estaba detrás de un velo, y esa arca tenía un lugar que se llamaba el propiciatorio, y arriba del propiciatorio era que se derramaba la sangre, y la palabra propiciatorio te lo dice, para hacerte propicio delante de Dios, y dice la palabra que encima de ese propiciatorio era donde Dios se hacía presente y le hablaba a Moisés. Por favor. Entonces estaba el altar ese de oro donde se derramaba el perfume en adoración a Dios porque ya se había derramado sangre. Ahora tú venías a la adoración. ¿Qué nos dice eso? Que en este pacto ya la sangre fue derramada. Que lo único que nos queda es el altar de oro de la adoración. Entonces nosotros en este pacto de la gracia no derramamos más sangre. Lo que hacemos es levantar adoración a Dios. Detrás de ese altar de oro estaba un velo, pero no cualquier velo. Que ya hemos hablado de eso. Hemos hablado del velo ese. Tenía 70 metros de altura. ¿Ves? Y yo hago la pausa para que mis amigos y mis hermanos piensen y cavilen y visualicen lo que son 70 metros. Porque no estamos hablando de un tabernáculo que era de juguete. Estamos hablando con medidas específicas. Entonces tenía 70 metros de alto y tenía 10 centímetros de ancho. Como si fuera un bloque. De este ancho. Tenía su propósito. Era necesario 70 hombres para cargarlo. Cuando se desmontaba el tabernáculo para moverse del lugar, era necesario 70 hombres para desmontarlo, cargarlo y llevarlo a la carreta que los bueyes alaban para trasladarlo a otro lugar. De esa manera era ese velo. El velo tenía un propósito, que cuando Moisés entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba el propiciatorio, donde se derramaba la sangre, y Dios se le revelaba y le hablaba, el pueblo no lo oyera. Tremendo. Por eso es que Moisés, en cada momento, tú lees la palabra y lees que Dios le dijo a Moisés, ve y dile al pueblo. ¿Acaso no le era más fácil a Dios Que me oigan. que me oiga todo el mundo? Pues no era así. Dios le hablaba solamente a Moisés. Inclusive hubo casos donde Dios le decía a Moisés, dile al pueblo que se aparte del monte. No los quiero cerca del monte. Porque el que se acerca al monte va a quedar muerto. No los quiero cerca. Están muy pecaminosos. ¿Ves? Wow. Están inmundos. ¿Por qué? Porque lo único que iba a servir para que ese pueblo inmundo y pecaminoso se pudiera acercar a Dios fuera una sangre incorruptible, inmaculada como la sangre de Jesús. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Ahora, dice la palabra que Dios en cada pieza del tabernáculo la tipificó. La tipificó. En este caso, el velo lo tipificó con el cuerpo de Jesús. Lo dice en Hebreos 9. Yo lo tengo aquí cerquita. Yo lo tengo aquí también. ¿Tú lo tienes ahí? Hebreo 9. El 9 o el 10, no sé. Sí, el 9. Ya, no. El 10, Hebreos 10, verso 19. Verso 19. Sí, y el 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar O santísimo. sea, tenemos que Libertad. libertad para entrar al lugar santísimo.
por la sangre de Jesucristo, Ok. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Quiere decir que cuando el cuerpo de Jesús, que tipificaba el velo, cuando ese cuerpo fue roto, fue partido, fue molido, según iban moliendo el cuerpo, Dios iba rompiendo el velo. Wow, ¿Para qué? tremendo. Para que no hubiera velo y tú y yo, Pudiera. al haber sido ya purificados por la sangre, pudiéramos tener libertad Para poder. para entrar al lugar santísimo, porque no había nada que obstruyera. Había un camino nuevo y vivo ahora. Ya no era el mismo camino de los sacerdotes, no era el camino del tabernáculo. Ya el de abajo dejó de ser. Quedó solamente el de arriba. Entonces, al de arriba, al berechit de Dios, al tabernáculo original, Dios nos dio libertad para entrar. ¿Por qué? Porque Él rompió el velo a través de romper la carne de Jesús. Ese era el propósito de que Moisés hiciera ese tabernáculo. Ahora, cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 27, y es bueno que tomen nota que donde Dios le dice a Moisés, allí me encontraré contigo, es en Éxodo capítulo 30, donde le dice que le haga el altar de oro, donde me encontraré contigo. ¿A dónde vamos primero? ¿A Mateo o a...? A Mateos, Mateos capítulo 27. Ajá. En el verso 51. Bueno, y recordemos una cosa, que estos evangelios es un compendio de lo que la gente contaba, lo que ellos veían y oían. Aquí no hay revelación, porque el Espíritu Santo todavía no se había hecho presente. Claro. Por eso Lucas en su primer capítulo dice, me fue grato también a mí ir a investigar las cosas como habían pasado. O sea, Lucas fue como un periodista que fue preguntando por aquí y por allá. Entonces, hay cosas que Mateo dice que Lucas no la dice. Y hay cosas que Marcos dice que Mateo no dice. Pero uno lo junta todo. Por ejemplo, aquí en Mateo 27 no habla cuando Jesús dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. He acabado la obra que me diste hacer. No lo dice. Claro. Pero tú lo juntas y vienes y lees en el 51 y dice que... Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ok, ahora mira. Cuando tú lees la palabra arriba, no es una palabra de arriba, de lo que nosotros podemos decir arriba, algo que está arriba pero que está debajo del cielo. A ver si me explico. O sea, él está diciendo que cuando se rasgó el velo, se rasgaron los dos velos. El del Bereshit, del templo, del tabernáculo original, del original que Dios le mostró a Moisés, se rasgó ese, que es el que acabamos de leer nosotros en Hebreos 10, y se rasgó también el del templo de abajo, que era donde ministraban los sumos sacerdotes, porque ya Moisés no estaba. Para decirle a ellos, mostrarle a ellos, que el tiempo donde el sumo sacerdote se convertía en intermediario entre Dios y los hombres había terminado. Por eso es que él rasgó el velo
el de arriba y rasgó el de abajo, para que lo que Dios le hablara al sacerdote, si es que le hablara, lo pudiera oír todo el mundo. Porque ahora todos estábamos capacitados y calificados para oír a Dios. Ya no era solamente Dios el que le hablaba al sacerdote, y ya no era solamente el sacerdote el que estaba calificado para oír a Dios. Sino todos. Todos, como en este pacto, no es solamente los pastores o los patriarcas o los grandes obispos o los grandes apóstoles que le dicen a la gente que ellos son los que oyen a Dios. No, eso es mentira. Eso es falso con toda falsedad. Y cada día que pasa, aunque no nos alegramos de los malos testimonios y de las desgracias que pasan, tú ves a los grandes famosos, que supuestamente ellos eran los únicos que oían a Dios, tú los ves en una reyerta de divorcio y matándose con las esposas dentro de las casas. Entonces, ¿qué nos dice Dios cuando deja que públicamente en las noticias salgan todas esas cosas? Que lo que ellos están diciendo es mentira, que Él se ocupó, según fue partido el cuerpo de Jesús y molido el cuerpo de Jesús, de rasgar los dos velos. El de arriba, cuando dice arriba, está hablando uno que está más arriba de todo lo que está arriba. Cuando tú dices algo que está alto, por ejemplo, tú dices, algo está alto, Pepe está alto. Entonces Dios usa una palabra que se llama Elohim, que quiere decir, cuando aparezca algo que sea bien alto, yo sigo siendo más alto. Wow. No importa la altura que tú pongas nada. Puedes poner la altura que tú quieras, por encima de las galaxias, por encima de las estrellas, lo más alto. Cuando tú pongas eso, lo más alto, yo sigo siendo más alto. Pues este velo estaba arriba de lo de arriba, y Él rasgó el de arriba para que tú y yo tuviéramos libertad por el camino nuevo. Así. Que Él rompió el velo a través de la carne de Jesús y por su sangre, y rasgó el de abajo, para que el sacerdote entendiera que de ahí en adelante ya la revelación no iba a estar más a través de Él. A través de Él. Así. Que ahora Dios quería comunicarse con sus hijos de tú a tú, porque ahora había una sangre que había quitado del medio lo que impedía la comunión de los hijos de Dios con Dios, que era la sangre de Jesús. Ahora fíjate, lo interesante, que esto está sucediendo, porque esto es un libro de historia. Claro. Un libro de historia. En el año 33 y medio, que era la edad que tenía Jesús más o menos, cuando murió. Esa fue la fecha en la cual Dios rasgó el velo, lo rompió, ¿ves? Que hizo temblar hasta la tierra. Sí, lo dice aquí. Lo dice ahí. Entonces mi pregunta es esta. La historia dice que en el año 70, estamos hablando 37 años después, hubo una invasión de un general romano llamado Tito, que vino y destruyó el templo de Jerusalén. Ahora, en esos 37 años, los sacerdotes siguieron ministrando en el templo. Entonces la pregunta está, o lo hacían sin velo, o lo repararon y lo recosieron. Es tipo de lo que pasa hoy en día en las iglesias evangélicas protestantes, que los pastores le hacen creer a la gente algo que es falso con toda falsedad,
que al único que Dios le habla, porque ellos sí oran mucho y ayunan mucho, es a ellos, que ellos son los únicos ungidos y ellos son los únicos que pueden oír a Dios porque están ahí. Cuando eso es falso, con toda falsedad, porque el velo fue rasgado y Dios nos dio libertad para entrar al lugar santísimo y tener comunión con Él. Entonces, y eso es bueno que lo apunten y lo tengan presente, sobre todo los que predican. Nosotros llevamos 40 años en esto. Y no he visto en los 40 años a predicadores que han sido famosos porque han tenido un ministerio extenso y han sido famosos, que se hayan convertido en centro de atracción. Porque los hay famosos como Billy Graham, como Gigi Ávila, que nunca se convirtieron en centro de atracción. El mensaje de Gigi, aunque Gigi era un hombre súper pentecostal, eso es lo que él sabía, lo que le enseñaron. Pero Gigi, si había un hombre simple, porque lo conocí yo personalmente, era el hermano Gigi. Andaba en camisita de manguita con la corbatica. Hoy en día los famosos tienen que andar con trajes de $4,000. Tienen que andar, no sé, es una cosa que no es que no anden bien vestidos, en un traje bueno. Yo no le estoy diciendo que se pongan un trajecito de $13.95. Pero no hace falta que se lo pongan de $4,000 y lo estén anunciando en la televisión. ¿Ves? Pero no he visto uno solo que se haya convertido en centro de atracción. Porque el tú ser famoso no quiere decir que te conviertas en centro de atracción. Porque te puede pasar como a Nabucodonosor, que Daniel le dijo, mira todo lo que Dios te ha entregado, el reino de Babilonia. Pero nunca diga que lo hiciste tú, se lo advirtió. Y no se lo ha acabado de advertir. Cuando Nabucodonosor sale del palacio y mira toda la maravilla de los jardines colgantes de Babilonia y los palacios, y dijo, las cosas que he hecho yo con mis manos. Y no hizo nada más que decir eso. Dice la palabra que perdió el sentido, o sea, se perdió la mente, cayó al piso y estuvo 7 años comiendo hierba como los animales, que las uñas eran como garras de animales, que el pelo le creció, no se bañaba, perdió la razón. A los 7 años Dios le dio un momento de lucidez. Y cuando él en ese momento de lucidez reconoció que era Dios el que le había dado todo aquello, entonces se recuperó. Pero no he visto yo uno solo. La historia lo enseña año tras año. Y llevamos 40 años en esto. Que se haya convertido en centro de atracción. Le haya hecho creer a la gente que para que Dios los bendiga o los sane o algo, tienen que ir a través de ellos, que se hayan convertido en velo. Porque dice la palabra que hay un solo mediador. Así es. Entre Dios y los hombres, y tiene nombre. No se llama Pepe, ni José, ni Guillermo. Se llama Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces cuando yo, Victorio, me presento delante del pueblo a hacerle creer al pueblo que es a mí el único que Dios le habla, que ellos si quieren obtener algo de Dios
tienen que venir donde estoy yo, para que yo le ponga la mano, para que yo les sople, para que yo le ore, para que yo los empuje, para que ellos se caigan y yo me convierto en centro de atracción. Y ya la gente no viene a la iglesia a buscar, ¿cómo se llama? Mirando que Dios sea el que le haga, sino vienen buscándome a mí para que sea yo el que le haga. Yo me convertí en un velo. Wow. Peligroso. Y todo el que se convierte en velo, consejo, oído, todo el que se convierte en velo, Dios lo rasga. Dios no permite velos. Nada puede interponerse entre Dios y nosotros. La Santa Cena que hacen las iglesias, eso es un velo. Porque le hace creer a la gente que comiéndose el hediondo pan ese, la hostia hedionda esa, y tomando el guarapo ese que le dan a la gente, que son tan blasfemos que dicen que es la sangre de Cristo. Eso es un velo. Porque está metido en el medio. El ayuno que le dicen a la gente. Eso es un poco de levadura. No, velo. Además de levadura. El bautismo en las aguas, le están diciendo a la gente, hasta que tú no te metas en el charco de las aguas, no eres salvo. Eso es velo, porque están metiendo el agua entre Dios y la gente. Sí. Le están diciendo a la gente, el agua es la que te hace llegar a Dios, cuando ya hubo una sangre Por favor. que fue derramada. Entonces el velo del templo se rasgó y se rasgó de arriba hacia abajo. Si tú quieres, lee ahí en 1 Timoteo 2:5 para que ellos lo apunten y lo lean junto contigo. Todo el que se convierte en centro de atracción, en el artista, en el muchacho de la película, siempre termina mal. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya, no hay más nada que decir. Es uno solo. Es uno solo. Entonces el padre de la parroquia que le está diciendo a la gente, ven a confesarte, se convierte en un velo. Por eso es que tú ves que no paran los escándalos en esa Roma pagana. No paran los escándalos. ¿Por qué? Porque se convierten en velo y Dios los rasga. Y entonces tanto, ahora mismo hay yo no sé si es verdad o mentira, pero salió por ahí el padre Alberto, dijo que una de las razones por la cual renunció a la iglesia romana fue que fue conociendo que casi todos los padres esos son homosexuales, y para tú poder subir de rango, de ¿cómo se llama? De monaguillo a padre, y de padre a obispo, y de obispo al otro, tienes que tener amores con los padres, y te lo demuestra el hecho, fíjate, que no hace falta tener espejuelos para ver eso, que las violaciones son a niños varones. Yo no me acuerdo haber oído decir que se presentó una dama diciendo, el padre de la parroquia tal hace 15 años me violó. Todos son varones. ¿Por qué varones? Porque es que sus curas son así. Le gustan los varones. ¿Por qué? Porque se han convertido en velo, y todo lo que es velo Dios lo rasga, Dios lo quita. Ahora mismo ya tú ves que este otro Francisco, este Papa, ya está dando permiso para los matrimonios del mismo sexo. Eso es bueno que pase, porque eso es lo que va a traer la destrucción de ese sistema, porque eso es un sistema. Yo no estoy hablando de los católicos, estoy hablando del sistema de Roma la pagana. Y él está próximo, porque ahí cerquita,
de dar permiso, si no es este papa lo hará otro, de dar permiso para que las monjas, madres, puedan dar misa. Porque es inverosímil que una monja pueda ser una madre de esta que cuida a los leprosos. Pero no puede dar misa. Porque la misa es solo para los hombres. Esa es la igualdad de género. Por eso viene. ¿Ves? Y todo eso lo que va a hacer es añadir la visión que tuvo Daniel en la estatua que tenía los 2 pies con los 10 dedos, que se desboronaba porque estaba hecho de barro. Después de eso, y lo pueden apuntar porque yo vengo a años diciéndolo, cualquier papa, sea este o otro, dará permiso para que padres, curas, que no son homosexuales, sino son hombres que aman a Dios, quieran casarse, tener familia. Y cuando el Papa de Roma dé permiso para que los curas padres se casen y tengan familia, suceda, ahí vas a ver tú la Iglesia Católica Romana, la entidad como sistema, destruida totalmente. Porque esos curas van a salir a ser predicadores, van a ser pastores, porque ya lo son. Pero quieren tener familia y tienen deseo de acostarse con una mujer. Porque son machos. Claro. Y están ahí sufriendo, guardándose para Dios, pero es algo que es injusto. Pero tan pronto pase eso, ya habiendo quitado las imágenes, ya habiendo dado permiso a que las madres den misa, ya hay mujeres y mujeres casadas ahí, y hombres con hombres, y los curas siendo pastores. Ahí se consumará el misterio, porque saldrán de ahí, escucha, esos curas, no hay quien los coja con un rudimento. Esos curas, no va a haber nadie que los lleve a una iglesia evangélica protestante. Piensa. Claro. Porque el cura, el padre dice, la iglesia evangélica protestante es una mala copia de la iglesia católica romana. ¿Qué es la Santa Cena? Una copia de la Eucaristía, de la hostia los domingos en la iglesia. ¿Qué es el bautismo de los evangélicos? Y parecido al de los católicos. ¿Qué es el ayuno de los evangélicos? La abstinencia. El evangélico usa aceite, estos otros usan agua bendita. La misma cosa, te voy a echar esto para que Dios te bendiga. Este te echa agua, el otro te echa aceite. Entonces no va a haber ningún evangélico que logre que un cura se vaya huyendo de la iglesia romana y se meta a una iglesia evangélica. Esos curas van a ir todos directo a la gracia, sin rudimento, sin levadura, amando a Dios y haciendo su familia. Sí, porque ya experimentaron eso. Entonces, Dios no quiere verlo. Entonces ahora tenemos un montón de pastores que se han convertido en pastores marianos. Ellos son los intercesores, como María, la intercesora según los católicos para llegar a Dios. Entonces, vamos a leer Romanos 3:27. ¿Lo leo? ¿Qué? Léelo tú. Y el que físicamente... No, Romanos 3:27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Quiere decir que en este pacto no hay jactancia. Así. Se acabó la jactancia. ¿Qué quiere decir jactancia? Que yo me jacte. Que yo diga, no, el mensaje de hoy fue un mensaje tremendo porque yo oré 8 horas. Entonces me jacté de que yo oré 8 horas. Me jacté.
No, en este pacto, si el mensaje estuvo bueno, es porque al Espíritu Santo le plació, le plujo bendecir a la gente y me lo regaló. Porque te darás cuenta que yo no leo lo que hablo. Me lo regala. Entonces yo al terminar esto, tan pronto nosotros terminemos de grabar, yo voy al baño a orinar. Porque me paso 2 horas sentado porque grabamos varios programas. Y cuando estoy orinando, le digo, te la comiste igual que siempre. Es lo primero que digo. Te la comiste igual que siempre. Vaya, lo que tiraste hoy fue lo último de los muñequitos. Pero si yo me pongo a decir, Qué bien me quedó. qué bien me quedó porque fue que estudié mucho. Yo estudié 15 horas y tengo muchos diccionarios y estudié 15 horas y oré 8 horas y esto y lo otro. Me estoy jactando. Me estoy convirtiendo en un velo de jactancia y me estoy poniendo yo mismo en peligro de que me quiten o me digan, se acabó la revelación, 0 para ti. De ahora en adelante, si tú quieres seguir predicando, predica, pero de ahora en adelante tendrás tú que inventártelas tú para llamarle la atención a la gente. Tendrás que empezar a ser como los demás. ¿Qué voy a hacer este domingo? ¿Qué les digo este domingo? Tendrás que predicar de acuerdo a las noticias. Coger la última noticia y predicar de eso. No. Qué bien te quedó. Te quedó de maravilla. Y te doy las gracias por haber sido yo vehículo para bendecir a la gente a través de la palabra. Así es. Somos instrumentos. Bueno, ¿qué más te queda? Invitar a la gente a que inviten a otros a ser libre. A ser libres. Porque la religión te condena, pero la gracia te hace libre. La religión te esclaviza, te ata, te acusa, te asusta. La gracia te hace libre, te quita el miedo. Porque en la gracia lo único que tú tienes que ocuparte es de crecer. Crecimiento. Entonces el velo es peligroso. Entonces, ahí están las páginas, YouTube, Facebook, la página web, ahí hay de todo y para todos. Así que les invito a que la visiten y que inviten a otros a también accesar, a participar y a accesar. Así que será hasta la próxima. Adiós. Bendecido.